Bienvenidos a mi canal, donde exploramos los sentimientos más profundos y las conexiones que marcan nuestras vidas. Si eres nuevo por aquí, un saludo gigante. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por volver. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una historia que, estoy segura, les tocará el corazón. Una historia de esas que nos hacen creer en el destino, en el poder del amor y en la capacidad de superar cualquier obstáculo. Hablaremos de Hande Kerem, amor eterno, su historia que nos conmovió siempre mi todo. Sí, exactamente. Vamos a desentrañar el fenómeno, a revivir los momentos más emocionantes, a analizar la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y a entender por qué Amor Eterno, o Senkal Kam en turco, se convirtió en un fenómeno global que nos robó el aliento. Para los que aún no la conocen, o para los que quieren refrescar la memoria, Amor Eterno es una serie turca que conquistó a millones de personas alrededor del mundo. Cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura que ve sus sueños truncados cuando pierde su beca universitaria por culpa de Serkan Bolat, un exitoso empresario. Para conseguir que su beca sea restaurada, Eda decide fingir un noviazgo con Serkan. Lo que comienza como un acuerdo, un simple trato, pronto se transforma en algo mucho más profundo, algo que va más allá de las apariencias y los intereses económicos, un amor verdadero. Y es que, ¿quién no se enamoró de la chispa que saltaba entre Hande y Kerem? La química entre ellos es innegable, palpable, casi tangible. Desde la primera escena, la tensión, la atracción, la complicidad, todo estaba ahí. Y es que, como bien sabemos, gran parte del éxito de una serie romántica reside en la conexión entre sus protagonistas. Y Hande y Kerem, con su talento y carisma, lograron construir un vínculo que trascendió la pantalla, que nos hizo creer en su amor, y que, sinceramente, nos dejó suspirando en cada capítulo. Pero Amor Eterno no es solo una historia de amor. Es también una historia de superación personal, de sueños rotos que se reconstruyen, de familias que se apoyan, de amistad y de la importancia de seguir tus ideales. Vemos a Eda, una chica luchadora, optimista, con una determinación inquebrantable, enfrentarse a los desafíos con valentía y con una sonrisa. Vemos a Serkan, un hombre aparentemente frío y distante, abrir su corazón y aprender a amar, a confiar, a entregarse. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis, porque creo que es importante analizar el impacto que esta serie tuvo en nosotros. ¿Por qué nos conmovió tanto? ¿Por qué nos enganchamos desde el primer episodio? Creo que hay varios factores clave. Desmenucémoslos con más detalle. Primero, la calidad de la producción, un festín para los sentidos. Turquía, como ya mencioné, se ha consolidado como una potencia en la producción de series televisivas, y Amor Eterno es un claro ejemplo de ello. La calidad de la producción es un factor fundamental que contribuyó significativamente a su éxito global. No se trata solo de la historia en sí, sino de cómo ésta se presenta. Fotografía cinematográfica. La serie utiliza una fotografía de alta calidad, con encuadres cuidados y una paleta de colores que evoca emociones y que realza la belleza de los escenarios turcos. Cada toma parece una postal, con una atención minuciosa a los detalles. La luz juega un papel crucial, resaltando los momentos románticos y creando atmósferas dramáticas cuando la situación lo requiere. La fotografía no solo documenta la historia, sino que también la embellece y la enriquece visualmente. Música emocional. La banda sonora de Amor Eterno es un componente esencial de su éxito. La música, compuesta por talentosos artistas turcos, está cuidadosamente seleccionada para complementar cada escena. Las melodías románticas, las canciones alegres y las piezas dramáticas se entrelazan para crear una experiencia auditiva que intensifica las emociones del espectador. La música se convierte en un personaje más,
guiando nuestras reacciones y acentuando la profundidad de la historia. ¿Quién no recuerda la melodía que sonaba cada vez que Eda y Serkan se encontraban? Un clásico. Asterisco 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 escenarios de ensueño asterisco asterisco la serie aprovecha la belleza de Turquía al máximo. Las grabaciones se realizaron en lugares emblemáticos, desde las modernas ciudades como Estambul, con sus imponentes rascacielos y puentes, hasta las pintorescas playas y pueblos costeros. Los escenarios son mucho más que un telón de fondo, son parte integral de la narrativa. La mansión de Serkan, el estudio de arquitectura, los cafés, los jardines, cada lugar está meticulosamente diseñado y ambientado para reflejar la personalidad de los personajes y el contexto de la historia. La elección de los escenarios nos transporta al universo de Amor Eterno y nos permite sumergirnos por completo en su atmósfera. Asterisco 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 vestuario y estilismo asterisco asterisco el vestuario y el estilismo son otro aspecto crucial de la producción. El vestuario de Eda refleja su personalidad vibrante y su estilo juvenil, mientras que el vestuario de Serkan, al inicio, transmite una imagen de profesionalismo y sobriedad. A medida que la serie avanza, vemos cómo los personajes evolucionan y cómo su vestimenta refleja esos cambios. El estilismo, desde el peinado hasta el maquillaje, complementa la imagen de los personajes y contribuye a su autenticidad. La atención al detalle en el vestuario y el estilismo realza la estética de la serie y refuerza la identidad de cada personaje. Asterisco asterisco segundo, las actuaciones, un elenco que cautiva asterisco asterisco. Si la producción es el lienzo, las actuaciones son los colores que le dan vida. Ander Zel y Kerem Bürsin, como dije, son la chispa, pero el resto del elenco es el combustible que mantiene la llama ardiendo. Asterisco 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 Ander Zel como Eda YLDZ asterisco asterisco Ande encarna a Eda con una energía y un carisma excepcionales. Su interpretación transmite la alegría, la determinación y la vulnerabilidad de Eda de manera convincente. La actriz logra conectar con el espectador, haciéndonos reír, llorar y sentir cada emoción que experimenta su personaje. Su expresividad facial, su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada y su química con Kerem Bürsin son fundamentales para el éxito de la serie. Ande se mete en la piel de Eda, haciéndola suya y dotándola de una autenticidad que la convierte en un personaje entrañable. Asterisco 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 Kerem Bürsin como Serkan Bolat asterisco asterisco Kerem ofrece una interpretación magistral de Serkan, un personaje complejo que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio, Serkan es un hombre frío y distante, pero Kerem logra mostrar su vulnerabilidad y su capacidad para amar de forma sutil y creíble. Su mirada, sus gestos y su voz transmiten la transformación emocional de Serkan, desde la frialdad inicial hasta la pasión y el compromiso final. Kerem demuestra una gran habilidad para interpretar las emociones de su personaje, haciéndonos sentir empatía por él incluso en sus momentos más difíciles. Asterisco 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 el elenco secundario, un soporte fundamental asterisco asterisco el éxito de Amor Eterno no se reduce a sus protagonistas. El elenco secundario aporta humor, drama y profundidad a la historia. Los amigos de Eda, Melek y Ceren, ofrecen momentos de alegría y apoyo, mientras que los amigos de Serkan, Engin y Piril, aportan humor y perspectiva. Los antagonistas, como Selin y Aydan, generan conflictos y tensión, pero también nos permiten comprender mejor la complejidad de los personajes principales. Cada miembro del elenco secundario contribuye a enriquecer la historia y a crear un universo creíble y cautivador. Asterisco 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 los amigos leales asterisco asterisco los amigos de Eda, Melek y Ceren, son como el sol en un día nublado. Siempre están ahí para animarla, para apoyarla en sus momentos difíciles y para celebrar sus triunfos. Sus ocurrencias y su amistad incondicional aportan un toque de ligereza y humor que equilibra los momentos dramáticos. La química entre las actrices que interpretan a Melek y Ceren es evidente, lo que hace que su amistad sea aún más creíble y entrañable.
El equipo de apoyo los amigos de Serkan, Engin y Piril, son el contrapeso perfecto para la personalidad de Serkan. Engin, con su humor y su lealtad, es el amigo que todos desearíamos tener. Piril, con su inteligencia y su sentido común, es la consejera perfecta. Sus interacciones con Serkan revelan su lado más vulnerable y nos permiten ver la evolución del personaje. Los villanos que encienden la llama los antagonistas, como Selin y Aidan, son el motor que impulsa la trama. Sus acciones y sus ambiciones generan conflictos y tensión, pero también nos permiten comprender mejor la complejidad de los personajes principales. Selin, con su manipulación y su ambición, es la rival perfecta de Eda. Aidan, con su control y sus expectativas, es la madre que Serkan necesita desafiar. Sus interpretaciones son cruciales para mantener la intriga y el suspenso a lo largo de la serie. Tercero, el guión. Un viaje de emociones. El guión es el esqueleto sobre el que se construye la historia. Aunque a veces se le pueda criticar por ser predecible, la trama de Amor Eterno tiene giros inesperados, momentos de tensión, de alegría, de tristeza, emociones que nos hacen sentir vivos y que nos mantienen enganchados semana tras semana. El amor a primera vista, y el amor que se construye. El guión nos presenta el amor de forma dual, el amor a primera vista, la atracción instantánea que surge entre Eda y Serkan, y el amor que se construye a lo largo del tiempo, la conexión profunda que se desarrolla a medida que los personajes se conocen y se enamoran. Esta dualidad hace que la historia sea aún más interesante y creíble. Conflictos y obstáculos. El camino hacia la felicidad. La serie está llena de conflictos y obstáculos que los personajes deben superar. Desde malentendidos y secretos hasta problemas familiares y rivalidades profesionales, los desafíos que enfrentan Eda y Serkan son variados y emocionantes. Los conflictos mantienen la intriga y nos hacen sentir empatía por los personajes, ya que vemos cómo luchan por su amor. Humor y ligereza. Un equilibrio perfecto. El guión no se centra únicamente en el drama. También incluye momentos de humor y ligereza que aligeran la tensión y nos permiten disfrutar de la historia. Los diálogos ingeniosos, las situaciones cómicas y los personajes divertidos equilibran los momentos dramáticos y nos ofrecen una experiencia más completa. Temas universales, identificación y reflexión. El guión aborda temas importantes como la importancia de la familia, la lucha por los sueños, la necesidad de superar los miedos y el valor de la amistad. Estos temas universales nos permiten identificarnos con los personajes y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Cuarto, la ambientación. Un viaje cultural. La ambientación en lugares hermosos de Turquía es un atractivo adicional de la serie. Nos permite descubrir la cultura, la gastronomía y los paisajes de este país. Estambul, el corazón de la historia. Estambul, con su rica historia, su vibrante cultura y sus impresionantes paisajes, es el escenario principal de la serie. Los icónicos lugares como el Bósforo, la Torre de Gálata, la Mezquita Azul y el Gran Bazar se convierten en parte integral de la historia. La ambientación en Estambul nos permite sumergirnos en la cultura turca y disfrutar de su encanto. Otros lugares mágicos. Además de Estambul, la serie nos lleva a otros lugares mágicos de Turquía, como la costa turquesa, con sus playas paradisíacas y sus pintorescos pueblos. Estos lugares, con su belleza natural, enriquecen la experiencia visual y nos transportan a un mundo de ensueño. Gastronomía turca. Un festín para el paladar. La serie también nos introduce a la rica gastronomía turca. Vemos a los personajes disfrutar de deliciosos platos y bebidas tradicionales, como el kebab, el baklava y el té turco.
La gastronomía turca se convierte en un elemento más de la historia, que nos permite conocer la cultura del país de una forma sensorial. **Quinto, la universalidad de la historia, un lenguaje común ***. La serie encuentra su conexión con el público gracias a la universalidad de la historia. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido el amor, hemos soñado, hemos sufrido, hemos luchado. El amor en todas sus formas amor eterno nos presenta el amor en todas sus formas, el amor romántico, el amor familiar, la amistad. La serie nos recuerda que el amor es un sentimiento universal que trasciende las fronteras y las culturas. Los sueños y las aspiraciones la serie nos muestra cómo los personajes luchan por sus sueños y sus aspiraciones. Vemos a Eda perseguir su sueño de ser arquitecta, a Serkan luchar por su éxito profesional y a ambos luchar por su amor. La historia nos inspira a perseguir nuestros propios sueños y a no rendirnos ante las dificultades. Los miedos y las inseguridades la serie nos muestra cómo los personajes se enfrentan a sus miedos y sus inseguridades. Vemos a Serkan superar su miedo al compromiso, a Eda superar su miedo a perderlo todo y a ambos aprender a confiar en sí mismos y en los demás. La historia nos recuerda que todos tenemos miedos e inseguridades, pero que podemos superarlos si nos lo proponemos. Las relaciones humanas, un reflejo de la vida la serie nos muestra cómo se desarrollan las relaciones humanas, desde el amor romántico hasta la amistad y las relaciones familiares. La historia nos refleja que las relaciones son complejas, que están llenas de altibajos y que requieren esfuerzo y dedicación. Ahora, centrémonos en algunos de los personajes clave y en sus arcos narrativos, profundizando un poco más en sus personalidades y en cómo la serie nos los presenta. Eda YLDZ, la lucha por la felicidad Eda es el corazón palpitante de la serie. Es el arquetipo de la heroína moderna, fuerte, independiente, soñadora y con una resiliencia admirable. Su personaje evoluciona constantemente, adaptándose a los desafíos que la vida le presenta, pero sin perder su esencia. El optimismo como arma Eda enfrenta la vida con una sonrisa, incluso cuando las circunstancias son adversas. Su optimismo es contagioso y nos inspira a afrontar los problemas con una actitud positiva. Su capacidad para ver el lado bueno de las cosas es una de sus mayores fortalezas. La determinación inquebrantable Eda no se rinde ante las dificultades. Lucha por sus sueños con una determinación inquebrantable, sin importar los obstáculos que se interpongan en su camino. Su perseverancia es un ejemplo a seguir. La inteligencia y el ingenio Eda es una chica inteligente y astuta. Utiliza su ingenio para salir de situaciones difíciles y para resolver problemas. Su astucia la convierte en un personaje fascinante y nos permite admirar su capacidad para pensar de forma creativa. El corazón abierto al amor Eda es una persona que ama con pasión y entrega. Se enamora profundamente de Serkan y está dispuesta a luchar por su amor. Su capacidad para amar es una de sus mayores cualidades. Un desarrollo que resuena el arco de Eda no es estático, crece y se transforma. Al principio, la vemos impulsada por la necesidad de recuperar su beca, pero a medida que la serie avanza, sus motivaciones se profundizan. Aprende a valorarse a sí misma, a priorizar su felicidad y a tomar decisiones que la beneficien, sin importar las presiones externas. Serkan Bolat, la transformación del hombre de negocios Serkan es el otro pilar de la serie. Al principio, es un hombre frío, distante, centrado en su trabajo y con pocas habilidades sociales.
Su evolución es uno de los aspectos más interesantes de la serie. La aparente frialdad al principio, Serkan parece un hombre sin emociones. Se centra en su trabajo y no muestra ninguna debilidad. Su frialdad es un escudo que utiliza para protegerse de las decepciones. El amor como catalizador el amor por Eda transforma a Serkan. Lo hace vulnerable, lo hace humano, lo hace capaz de sentir emociones intensas. El amor le permite abrir su corazón y experimentar la felicidad. La confianza y la entrega Serkan aprende a confiar en los demás y a entregarse al amor. Deja de lado su control y se permite ser vulnerable. Su capacidad para confiar es un signo de su crecimiento personal. La importancia de la familia Serkan aprende a valorar la importancia de la familia. A pesar de sus problemas con su madre, aprende a perdonarla y a construir una relación más cercana. Un proceso de descubrimiento el arco de Serkan es un proceso de descubrimiento. A medida que la serie avanza, aprendemos más sobre su pasado, sus miedos y sus deseos. Vemos cómo se enfrenta a sus demonios y cómo aprende a amar y a ser amado. La química innegable, el secreto del éxito La chispa que salta entre Hande y Kerem es un elemento crucial para el éxito de Amor Eterno. Su química es tan palpable que nos hace creer en su amor y en su conexión. Miradas que hablan las miradas entre Hande y Kerem son intensas y expresivas. Transmiten emociones sin necesidad de palabras. Las miradas son una herramienta poderosa que los actores utilizan para conectar con el espectador y para transmitir la profundidad de sus sentimientos. La complicidad táctil los gestos y el contacto físico entre Hande y Kerem son sutiles, pero significativos. Una mano en la espalda, un roce casual, un abrazo. Cada gesto transmite la conexión entre los personajes y nos hace sentir su amor. El juego de la tensión la serie juega con la tensión sexual entre Eda y Serkan. Los momentos de tensión son emocionantes y nos mantienen enganchados a la historia. Un amor que trasciende la pantalla la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtió en una relación en la vida real, lo que generó aún más expectación y emoción en los seguidores de la serie. El impacto de Amor Eterno La serie dejó una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Nos regaló momentos inolvidables, nos hizo reír, llorar, suspirar y creer en el poder del amor. Un fenómeno global Amor Eterno, se convirtió en un fenómeno global que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su éxito demostró la capacidad de las series turcas para traspasar fronteras y culturas. Un reflejo de nuestros deseos la serie nos muestra un amor idealizado, que nos hace soñar y desear un amor tan apasionado y duradero como el de Eda y Serkan. La importancia de creer en el amor Amor Eterno, nos recuerda la importancia del amor, de la amistad, de la familia y de la lucha por nuestros sueños. Nos inspira a creer en el poder del amor y a luchar por lo que queremos. Un legado duradero la serie dejó un legado duradero en la memoria de los espectadores. Sus personajes, sus historias y sus emociones seguirán resonando en nuestros corazones por mucho tiempo. Ahora, como prometí, hablemos un poco sobre los pequeños inconvenientes porque es importante tener una visión completa. La repetición y los giros innecesarios en ocasiones, la trama recurre a situaciones repetitivas, con malentendidos que se alargan o giros argumentales que, aunque buscan mantener el suspense,
pueden resultar innecesarios. Estos momentos pueden generar frustración en el espectador, que anhela que la historia avance y se resuelvan los conflictos. Un final que divide opiniones aunque el final es, en general, satisfactorio, algunos podrían haber deseado un desarrollo más profundo en ciertas subtramas o una conclusión más completa para ciertos personajes. Las expectativas del público, construidas a lo largo de la serie, a veces no se ven completamente satisfechas. El ritmo de la trama. El ritmo de la serie, a veces, puede ser irregular. Algunos capítulos pueden resultar más lentos que otros, lo que puede afectar la experiencia del espectador. Sin embargo, a pesar de estos pequeños detalles, Amor Eterno sigue siendo una joya. El impacto en la vida real, Hande y Kerem, más allá de la pantalla. Tras protagonizar Amor Eterno, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Su relación trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno en sí mismo. La fama mundial. La serie les abrió las puertas a una fama mundial, catapultándolos a la cima de la popularidad. Se convirtieron en rostros reconocidos en todo el mundo, participando en eventos internacionales y recibiendo numerosos reconocimientos. Nuevas oportunidades profesionales. El éxito de la serie les brindó nuevas oportunidades profesionales, tanto en el ámbito de la actuación como en otros campos. Hande y Kerem protagonizaron nuevas producciones y se convirtieron en imagen de importantes marcas. Un ejemplo de amor. Su relación en la vida real emocionó a todos sus fans, que veían en ellos el reflejo del amor de Eda y Serkan. Aunque su relación llegó a su fin, su paso por la serie dejó una huella imborrable. El legado de Hande y Kerem. La pareja dejó una huella imborrable en la memoria de los fans, que siguen recordándolos con cariño y admiración. El fenómeno de las series turcas, un imperio en crecimiento. Amor Eterno contribuyó a popularizar aún más las series turcas en todo el mundo. Hoy en día, las series turcas son un fenómeno global, con millones de seguidores que disfrutan de sus historias, sus personajes y sus paisajes. Un estilo narrativo único. Las series turcas se caracterizan por su estilo narrativo único, con historias románticas, dramas familiares y paisajes impresionantes. Una producción de alta calidad. Las series turcas se distinguen por su producción de alta calidad, con una fotografía cuidada, una música emotiva y unas actuaciones excelentes. Un éxito internacional. Las series turcas han conquistado a millones de personas en todo el mundo, generando un gran interés por la cultura y la historia de Turquía. Un nuevo mercado. Las series turcas han abierto un nuevo mercado para la industria audiovisual, ofreciendo historias frescas y emocionantes. Conclusión, Amor Eterno, una experiencia inolvidable. Hande, Kerem, Amor Eterno, su historia que nos conmovió siempre. Mi todo no es solo una serie, es una experiencia. Es una inmersión en un mundo de emociones, de sentimientos, de risas y de lágrimas. Es una historia que nos recuerda la importancia del amor, de la amistad, de la familia y de la lucha por nuestros sueños. Es una serie que nos dejó una huella imborrable en el corazón. En resumen, hemos explorado el fenómeno Amor Eterno, analizamos los elementos que la convirtieron en un éxito global, y celebramos la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado los momentos más emocionantes, y reflexionamos sobre el impacto que esta serie tuvo en nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya recordado los momentos especiales que vivieron con esta hermosa historia. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes.
¿Cuál es su escena favorita de Amor Eterno? ¿Qué es lo que más les gustó de la serie? ¿Se identificaron con algún personaje en particular? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que les avisen cuando subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.